Bueno, el siglo IV antes de Cristo en Grecia representa una de las encrucijadas intelectuales más absorbentes de toda la historia humana. Totalmente. Digo, venimos de una era donde el enfoque estaba puesto en la observación puramente física, en desentrañar los elementos y la materia básica del mundo. Sí, la ciencia dura, digamos. Exacto. Y de repente, en un periodo de tiempo relativamente corto, la mente humana pivota hacia la creación de sistemas filosóficos masivos, sistemas intrincados y profundamente abstractos. Es un salto fascinante. Lo es. Y hoy vamos a explorar las tensiones de esa transición a través de nuestra pila de fuentes, que están centradas en textos históricos sobre el cenit de la filosofía. Un título que le hace justicia a la época. Antiguas. Queremos desempolvarlas, entender cómo lidiaron con los cambios drásticos de su sociedad y mostrarlas no como estatuas de mármol aburridas, sino como personas reales. Y excéntricas, muy excéntricas. Muchísimo. Y creo que es un periodo que ofrece un espejo fascinante para el presente, ¿verdad? Sin duda. A menudo se percibe la antigüedad clásica como, pues, una serie de bustos de mármol impecables y silenciosos. Pero la realidad era mucho más caótica y vibrante. O sea, muy parecida a lo que vivimos hoy. Exactamente. Para quienes nos escuchan hoy, que viven inmersos en un mundo saturado de datos, tecnología y un ritmo de cambio abrumador. Un ruido constante. Sí, un ruido constante. Para nuestra audiencia, observar cómo estos pensadores griegos intentaron equilibrar la ciencia pura con la búsqueda de la felicidad y el propósito resulta sumamente instructivo. Totalmente. Estaban tratando de darle sentido a su propia avalancha de información, tratando de establecer qué significa realmente llevar una buena vida cuando las reglas del juego están mutando todo el tiempo. Bueno, analicemos esto paso a paso. Antes de que ocurriera la gran explosión de la filosofía sistemática, el siglo IV todavía albergaba a los últimos grandes científicos puros de la antigüedad. Los que seguían mirando los engranajes del mundo. Exacto. Después de los tremendos avances empíricos del siglo V, la ciencia de esta época se dedicó un poco más a registrar, sistematizar y acumular conocimiento. Ajá. Y sin embargo, el entorno produjo mentes científicas de un calibre asombroso. Nada más piensa en Architas de Taranto. Un personaje increíble. Su biografía desafía por completo la especialización moderna. Fíjate que fue elegido general de su ciudad-estado 7 veces consecutivas. 7 veces, sí. Desarrolló las matemáticas fundamentales de la música y, por si fuera poco, escribió el primer tratado conocido sobre mecánica. Es que Architas representa una mente verdaderamente holística. En su visión del mundo, no existía esta separación tajante que hacemos hoy, entre la vida cívica, la estrategia militar y la ciencia teórica. Todo estaba conectado. Todo formaba parte de un mismo continuo lógico. Y sus inventos prácticos reflejan precisamente eso. Se le atribuye la invención de la polea y el tornillo. Nada menos. O sea, los mecanismos que sentaron las bases para toda la ingeniería estructural moderna. Pero hay un detalle, y este es mi favorito, que lo humaniza de una manera brillante. A ver cuál. La invención del sonajero para bebés. Ah, claro, el sonajero. Es una gran historia. Es buenísima. El propio Aristóteles dejó un registro escrito señalando que Architas diseñó el sonajero específicamente para darles a los niños pequeños algo en que ocupar su atención. Pero que no destruyeran la casa. Exactamente, para evitar que rompieran los objetos de valor en la sala. O sea, un genio militar y matemático utilizando su intelecto superior para preservar sus propios jarrones. Estoy segura de que muchos padres hoy lo entienden perfectamente. Seguro que sí. Y lo fascinante de esto es el enorme contraste con la actitud general que empezaba a gestarse hacia la mecánica en esa misma época. La postura de Platón, me imagino. Exactamente. A Platón le indignaba profundamente la idea de que la geometría se mezclara con la mecánica. Le parecía casi un insulto. Un sacrilegio. Para Platón, mezclar matemáticas con materia física y corruptible era impensable. La geometría era una disciplina de la razón pura, un portal inmaterial hacia lo divino. Y usarla para hacer poleas. O sonajeros. Peor tantito. Sí, usarla para eso era visto casi como una blasfemia intelectual. Era una corrupción de la inteligencia pura. Una forma de, digamos, rebajarse al mundo ilusorio de las sensaciones. Y esto preparó el escenario para un cisma histórico importante. Así es.
La mente humana comenzaba a valorar las ideas abstractas muy por encima del simple movimiento de los objetos físicos. La ingeniería quedó relegada a un estatus inferior durante mucho tiempo. Y esa separación entre pureza teórica y aplicación práctica es un debate que resuena hasta hoy. Pero hablando de dedicación absoluta a la ciencia teórica, tenemos que hablar de Eudoxo. Otro gigante de la época. Su historia personal es un testimonio de perseverancia brutal. Las fuentes dicen que era un hombre de recursos sumamente escasos. Muy pobre. Vivía en el puerto del Pireo y caminaba entre 6 y 8 kilómetros diarios, de ida y de vuelta, solo para poder asistir a las discusiones en la Academia de Atenas. Eso es dedicación. Y el esfuerzo rindió frutos incalculables. Formuló la teoría de la proporción y, más crucial aún, inventó el método de exhaustión. Un concepto fundamental. Sí, y para nuestra audiencia que quizá no respira matemáticas todos los días, esto básicamente significa calcular el área de una forma curva, rellenándola con polígonos cada vez más pequeños hasta agotar el espacio vacío. Es la semilla conceptual del cálculo integral. O sea, casi 2 milenios antes de Newton y Leibniz. Sin Eudoxo, los descubrimientos de Arquímedes habrían sido imposibles. Fue el arquitecto invisible de la matemática posterior. Sí, introdujo un rigor formal para tratar con el infinito. Pero su verdadera obsesión, donde volcaba toda su pasión, era la astronomía. Ajá. Propuso un modelo cosmológico donde el universo estaba compuesto por 27 esferas transparentes y concéntricas. Todas girando a diferentes velocidades. Exacto, para explicar el movimiento errático de los planetas. Hoy sabemos que ese modelo no es correcto, pero en su momento fue un intento monumental de dar una explicación racional al cielo, alejándose de los mitos de los dioses. Buscaba un mecanismo real. Sí. Y hay una cita histórica sobre Eudoxo que ilustra su devoción. Dijo que con gusto sería consumido por el fuego, como el mítico Faetón, si con ello pudiera acercarse lo suficiente para descubrir la naturaleza, tamaño y forma del Sol. ¡Wow! Ser consumido por el sol solo para entenderlo. Es la búsqueda del conocimiento objetivo a cualquier costo. Totalmente. Pero mientras Architas y Eudoxo buscaban el orden en el cielo y en los números, una corriente radicalmente distinta se estaba formando a nivel de piso. En las calles. Sí, en las calles. Si conectamos esto con el panorama general, tenemos que observar la onda expansiva que dejó Sócrates. El gran disruptor. Exacto. Al hacer preguntas fundamentales sobre la virtud que no tenían respuestas simples, Sócrates fragmentó el pensamiento de sus seguidores. Tras su ejecución, sus discípulos fundaron escuelas que llevaron sus enseñanzas a extremos opuestos. Las famosas escuelas socráticas. Aquí dejamos atrás los cálculos para adentrarnos en los mercados y los banquetes. Empecemos con Aristipo y los cirenaicos. Aristipo, el buscador del placer del mundo antiguo. Tal cual, originario de Cirene, una ciudad muy rica en el norte de África. Era un hombre guapo, refinado, que abrazó un hedonismo desvergonzado. Su filosofía era brutalmente directa. Argumentaba que todo comportamiento humano está motivado por la esperanza de placer o por el miedo al dolor. Para él, el placer físico y presente era el bien supremo. Las abstracciones sobre el pasado o el futuro no valían nada. Exacto, lo importante era exprimir la máxima gratificación del momento. Y las fuentes tienen anécdotas geniales sobre su pragmatismo. Como la del naufragio. Esa misma. Una vez, Aristipo naufragó en Rodas y perdió todo. Llegó a la costa sin nada material. ¿Y qué hizo? En lugar de llorar su suerte, se fue al gimnasio local. Empezó a entablar discusiones filosóficas y encantó a los ciudadanos adinerados con su brillantez. Usó su encanto como moneda. Exacto. Lo vistieron, le dieron comida y comodidades. De ahí sacó la frase de que los padres deberían dar a sus hijos riquezas que puedan nadar hasta la orilla tras un naufragio. Refiriéndose a la educación y el intelecto. Y a la labia, por supuesto. Claro, es que Aristipo tenía una agilidad mental envidiable, pero hay que aclarar que no era un esclavo del placer. Su lema era controlar el placer, no ser controlado por él. Eso es clave. Hay una anécdota que lo ilustra muy bien. Se cuenta que el tirano Dionisio, en un arranque de desprecio, le escupió en la cara a Aristipo. ¡Qué humillación! Y Aristipo mantuvo la calma,
Sonrió y dijo que un pescador soporta mucha más humedad y salpicaduras del mar solo para atrapar un pez. ¡Wow! Estaba dispuesto a tolerar eso porque sabía que el resultado le garantizaba el acceso a los lujos de la corte. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. ¿No resulta esa postura sumamente conveniente? O sea, tolerar humillaciones de un dictador con la excusa de tener un desapego estoico superior. Suena a pretexto. Sí, cuando al final del día te vas a quedar con el oro y el vino del tirano. Suena más a un oportunismo político brillante que a filosofía pura. Es una lectura muy aguda. Aristipo caminaba por una línea moralmente muy ambigua, entre dominar el mundo material y ser un parásito de la élite. Exacto. Él se defendía diciendo que usar la riqueza no lo corrompía porque internamente no le importaba perderla, y su legado a su hija Arete lo demuestra. Ella asumió la dirección de la escuela después, ¿no? Así es, y no le heredó fortunas. Su mayor enseñanza fue instruirla para valorar solo aquello de lo que se puede prescindir. Qué fuerte. Requiere mucha disciplina psicológica. Muchísima. Ahora, Aristipo buscaba la libertad explotando el mundo material a su favor. Pero esa misma búsqueda de libertad llevó a otro grupo a la conclusión opuesta. Al rechazo total. Aquí es donde se pone muy interesante, porque entra en escena Diógenes de Sinope y la escuela de los cínicos. El perro. El famoso perro. Recordemos que Diógenes era un banquero que cayó en bancarrota y fue exiliado. Llegó a Atenas y llevó a la filosofía de la renuncia al extremo más radical concebible. Hizo de la mendicidad una virtud pública. Sí, para los cínicos, la civilización en sí misma era un error. Diógenes creía que la felicidad solo se alcanza reduciendo las necesidades al mínimo biológico. Volver a la naturaleza en su estado más puro. Y lo practicaba con un nivel casi teatral. Vivía en un barril de arcilla abandonado en un templo. Intentó comer carne cruda, ¿no? Sí, porque decía que cocinar era un artificio antinatural. Hay otra historia donde vio a un niño beber agua de una fuente usando solo las manos. Ajá. Y Diógenes inmediatamente sacó su cuenco de madera, que era su única posesión, y lo tiró, diciendo que un niño le había dado una lección de sencillez. Es una devoción absoluta al minimalismo. Y cada acción era una bofetada a las convenciones de Atenas, Como cuando paseaba de día con una linterna encendida. buscando a un hombre honesto. Todo tenía un propósito subversivo. Hay un evento con unos piratas que cristaliza su postura ante el poder. Cuéntanos. Fue capturado por piratas y llevado a un mercado de esclavos. Cuando el subastador le preguntó qué sabía hacer, Diógenes gritó: «Sé gobernar hombres. Véndeme a alguien que necesite un amo». Imagínate la escena. Su convicción en su libertad interior era tan inquebrantable que el hecho de estar encadenado le resultaba irrelevante. Es lo mi fortaleza mental aterradora. Y claro, esto nos lleva al legendario encuentro con Alejandro Magno. El choque de dos mundos. Pensemos en el peso simbólico. Alejandro, el hombre más poderoso de la tierra, se acerca a este filósofo andrajoso que toma el sol. Alejandro dice: «Soy Alejandro, el gran rey». ¿Y Diógenes qué le responde? Sin inmutarse le dice: «Soy Diógenes el perro, apártate de mi sol». ¡Maravilloso! Alejandro reconoció la magnitud de eso y le dijo a su gente: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Tenemos frente a frente los dos polos de la ambición humana. Alejandro conquistando el mundo externo y Diógenes demostrando que la grandeza es no necesitar nada de ese mundo. Es un contraste asombroso. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que las épocas de civilización muy compleja siempre generan estos movimientos de vuelta a la naturaleza, rebeldes que ven el progreso como una trampa dorada. Totalmente. Ahora, mientras Diógenes dormía en las calles, a escasa distancia se estaba gestando la cima de la aristocracia intelectual. Nuestro tercer pilar, Platón. Así es. A diferencia de Diógenes, Platón venía de una familia muy rica y conectada. Pero la decadencia política y la ejecución de Sócrates lo alejaron de la política práctica. Se convenció de que las instituciones humanas estaban corrompidas. Por eso fundó la Academia. Considerada la primera universidad formal del mundo occidental. Y el rigor matemático que exigía era legendario. El lema en la puerta decía: Que no entre aquí nadie sin conocimientos de geometría. Y bajo Platón, las matemáticas pasaron de ser una herramienta a una religión casi mística. El gimnasio mental para pensar en conceptos puros. Y para entender el impacto de Platón, hay que desmenuzar su teoría de las ideas. Sin usar jerga técnica,
Platón argumentaba que el mundo de los sentidos es un caos cambiante. Las cosas nacen y mueren. Exacto. La verdadera realidad son las ideas o formas perfectas que existen en un plano inmaterial. El ejemplo clásico es el del triángulo. Si dibujas un triángulo en la arena, es imperfecto y el mar lo va a borrar. Es temporal. Pero la idea abstracta de un triángulo, esa ley inmaterial, es eterna e inmutable. Platón aplicó esto a la justicia, a la belleza, a todo. Y las implicaciones son inmensas. Introdujo la noción de que el mundo físico es solo una sombra de una realidad superior, lo cual nos lleva a un concepto muy malentendido hoy, el amor platónico. Qué bueno que tocas ese tema. Hoy la gente cree que el amor platónico es simplemente un romance sin contacto físico o un enamoramiento imposible. Sí, pero Platón lo veía como un ascenso espiritual en 3 niveles. El primer nivel es el amor físico por un cuerpo hermoso, que él veía como un medio para la inmortalidad a través de los hijos. Ajá, el nivel básico. El segundo nivel es el amor por el alma. Te enamoras del intelecto y el carácter de alguien. Y crecen juntos moralmente. Exacto. Pero la forma más alta, el verdadero amor platónico, trasciende a las personas. Es un deseo apasionado por poseer eternamente el bien y la belleza absoluta de las ideas. Enamorarse de la verdad misma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto matemáticas místicas, rechazo social en un barril y hedonismo pragmático. Pero falta la pieza clave que unifica ciencia y filosofía. El estudiante rebelde de Platón, Aristóteles. Así es. Aristóteles venía de Macedonia y era hijo de un médico. Esa herencia es vital, porque introdujo la observación médica directa en el mundo abstracto de Platón. Mientras Platón miraba al cielo, Aristóteles bajaba la mirada a la tierra. Le interesaba clasificar plantas, diseccionar animales, estudiar lo tangible. Su voracidad empírica no tenía precedentes. Se dice que Alejandro Magno, su antiguo alumno, ordenó a sus cazadores enviar especímenes exóticos a Aristóteles desde Asia. La primera gran red de investigación biológica. Sí, y Aristóteles no temía ensuciarse las manos. Hizo un experimento increíble abriendo un huevo de gallina cada día de incubación para documentar el desarrollo del embrión. Pudo ver el corazón latir al tercer día. Con una precisión asombrosa. Ahora, hay que mencionar con humor sus errores garrafales. Claro, no tenía microscopios. Creía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Argumentaba que los ratones morían si bebían agua en verano. ¿Y el cerebro? Uy, sí. Sostenía que el cerebro solo servía para enfriar la sangre del corazón. Era un simple radiador biológico para él. Deslices fascinantes. Pero lo revolucionario es cómo su mente de biólogo moldeó su filosofía. No aceptaba que las ideas estuvieran flotando en otro universo. Para él, la forma residía dentro del objeto. Y aquí introduce el concepto de entelequia, el impulso interno de cada ser vivo para alcanzar su máximo desarrollo. Una bellota crece no porque la idea de árbol tire de ella desde el cielo. Sino porque tiene la directriz biológica de ser un roble. Exactamente. Y Aristóteles escaló esto a nivel cósmico. Dijo que el universo entero tiene un objetivo de perfección. El primer motor inmóvil. Un Dios que no empuja al universo desde atrás, sino que lo atrae. Como algo amado mueve al amante. Una imagen bellísima. Y fiel a su lado práctico, aterrizó esto en una guía de vida. La ética del justo medio. La virtud moral es un equilibrio entre 2 extremos. Como el coraje, que está entre la cobardía y la temeridad. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante hoy. Aristóteles pide moderación en un mundo donde nuestros algoritmos de redes sociales rentabilizan el extremismo. No promueven el justo medio. Promueven la indignación. ¿Cómo cultivamos ese equilibrio racional cuando la tecnología empuja nuestra psicología hacia el exceso? Es el gran desafío de nuestra era. Su ética es un manual de supervivencia hoy en día. Totalmente. Bueno, a manera de síntesis, hemos visto la elasticidad del intelecto humano en un solo siglo. Desde Architas y Eudoxo mirando las estrellas, hasta Aristipo buscando placer. Diógenes rechazando todo desde su barril. Platón buscando verdades inmutables. Y Aristóteles encontrando el equilibrio en la naturaleza. Y al final, estas filosofías eran intentos de lidiar con la complejidad de la sociedad, dilemas que seguimos enfrentando con la misma intensidad. Las mismas conversaciones de las calles de Atenas. Así es. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocador.
Aristóteles notó en sus estudios geológicos que la tierra y el mar intercambiaban lugares con el tiempo, y dijo, probablemente toda técnica y toda filosofía han sido desarrolladas repetidamente hasta su máximo y han perecido nuevamente. ¿Una perspectiva cíclica? Sí, estamos nosotros, con toda nuestra inteligencia artificial, en el cénit de nuestro ciclo, destinados a ser arrastrados por el tiempo para que futuros pensadores empiecen de nuevo. Es inquietante, pero fascinante. Nos deja contemplando nuestro lugar en el tiempo. Agradecemos a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando el mundo y buscando su propio justo medio. Nos encontramos en la próxima exploración.